Estamos en vivo por Radio Symphony, ahora sí son las 15 horas 45 minutos y llegó el momento que ya habíamos presentado. Una persona que ya tiene experiencia en el programa de Tomá la Voz, estuvo participando varios años en la edición de Burón, que salía por Radio Única. Vamos a presentarlo a él. Él es psicólogo y obviamente que está haciendo muchísimas cosas relacionadas con la disciplina. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? Muy Bien, bien. ustedes, un gusto enorme de saludarlos a vos, a Martín, que como vos decís, tiene como una parte muy importante en mi historia, mi pase por Tomá la Voz de Bulón de los sábados. Sí. Eh, Así que volver a reencontrarme con ustedes, aunque sea para charlar un ratito, realmente es un gusto y me encantó cuando me propusiste la invitación de venir a charlar. Exactamente, no vi que estás haciendo unos podcasts, estás trabajando muchísimo en el tema de seguir produciendo contenido radial, podemos decirle, por más que no salgas por una emisora, pero bueno, estás trabajando en el tema del psicoanálisis, de la psicología, y has puesto una novedad, ¿no? Que también por eso me llamó la atención y dije, a ver, que venga y que nos cuente cuál es esta idea de mezclar quizás los conocimientos orientales con el psicoanálisis. ¿De dónde viene esta pregunta? Bien. Mirá, cuando hace mucho tiempo me habían acercado a mí uno de mis hermanos un material que era unos comic books, es decir, unas historietas que contaban pequeñas anécdotas, pequeñas parábolas, pequeñas enseñanzas del budismo zen, Mm, ¿no? Que era algo de divulgación, ¿no? Como para todo el mundo, y que ya las pocas historias que recordaba de aquel entonces me habían reflejado en ese momento. Me acuerdo que me habían quedado como muy grabadas, pero yo recién estaba en secundario, mucho tiempo faltaba para que me inscriba en la facu y empiece a estudiar, y cada tanto, a medida que iba estudiando cosas, iba como, se me iban cruzando estas ideas que recordaba de eso que había leído en aquel entonces. Entonces, no hace mucho como que ahí ya se me viene presentando muy fuerte esas historias, y voy a ese libro, me lo leo todo de nuevo y ahí empiezo como a articular con todo este recorrido que ya había hecho mm. en la facultad, mi propia práctica, en mi formación desde el psicoanálisis. Y lo primero que hice en realidad fue unos artículos, o sea, esto mismo que uno alguien puede escuchar en los podcasts escrito, que hace poco salió una publicación en una revista de psicoanálisis, se llama El Sigma. Y como yo había pasado por toda esta experiencia de la radio con Tomá la Voz, como que uní todo y dije, bueno, voy a unir lo de las enseñanzas con lo del psicoanálisis, con mi experiencia de radio, y sale como esta cosa loca que si bien salió hace más o menos un mes, realmente tuvo muy buena aceptación del público, tanto del público que es del psicoanálisis, porque muchos que me escuchan sé que o son estudiantes de psicología o son analistas en formación, y como el público que se analiza o les interesa el tema del Los psicoanálisis, temas, y en claro. general la respuesta fue muy positiva. Contanos un poco, Roque. Bueno, yo le digo Roque, muchachos, él es Sí, Francisco, pero también es Roque y a mí me gusta decirle Roque, así que me seguimos con el encanta. vicio. Roque, contanos un poco, el nombre está buenísimo, psicoanálisis, ahí jugás un poco con el significante, como nos gusta a nosotros. Claro. Contanos un poco, hay, si no me equivoco, son tres, además de la presentación de las enseñanzas que publicaste hasta ahora. Sí, ¿Cuál te ha, hay, te ha resultado más atractiva, quizás? mira, hay dos cosas ahí. Esto de psicoanálisis lo pensé un rato. En principio había pensado psicosen, pero dije, es medio nombre de remedio, ¿no? Tomás psicosen. Tal Y dije, no, cual, mejor, Focusín. claro, tenía medio nombre de remedio, entonces dije, no, lo cambié a psicoanálisis. Eh, y están dentro de los podcasts de salud mental. Entonces, si bien es verdad, es como un micro, algo chiquito dentro de salud mental, la idea es que haya tres más. De los tres primeros, los cuatro en realidad que salieron hasta ahora, hay una primera introducción, que ahí es como un relato de un poco la historia del budismo, de la psicología y de su posible articulación, y después están estos tres que vos mencionas. Me parece que el que a mí más me gusta es el último, es el del encuadre, es de este monje que ayuda ahí en el río, y después su aprendiz le pregunta por qué lo hizo. La respuesta de él es como muy interesante en ese sentido.
porque lo que me flashea es que las mismas problemáticas que hablan esas historias súper viejas son súper actuales. Como Es algo decir, humano ontológico, ¿no? Una cosa que se exactamente. repite. Sí, A mí- sí, algo que hace sí. propio a la condición humana y que se ve maravillosamente reflejado en algo tan simple. Eso es lo que a Mm. mí me vuelve loco. Yo te quería consultar porque me llama la atención, ¿no? Porque son como dos lenguajes. Hoy hablamos bastante del lenguaje, ¿no? Quizás el lenguaje Ujú. oriental es más de la imagen, ¿no? Te construye un relato, te deja como una moraleja, te hace ponerte en el río, te ubica ahí, ¿no? En cambio, el psicoanálisis es puramente, ¿no? Puramente analizando la mente, es muy racional. ¿Y cómo Mm. hiciste para que se puedan, o qué haces? ¿Lees las historias, estas enseñanzas más típicas, o el de que uno está acostumbrado al oriental, con esta reflexión final, con esta enseñanza, y lo analizaste desde el psicoanálisis? ¿O cómo haces Mm. para lograr esa mixtura, ¿no? Porque de mundos tan diferentes. Sí, me parece que el relato en forma de, es decir, el discurso en forma, mejor dicho, el discurso en forma de relato, como mencionás del Zen, es algo muy típico de las enseñanzas antiguas, que era a través de parábolas, a través de Claro. relatos, porque era la forma oral de transmitir ese conocimiento. Es verdad que el psicoanálisis, ya por haber atravesado todo un periodo así como muy intelectual, en Europa sobre todo, está cargado con todo esto que vos decís. Y ahí también es como se lo ve, ¿no? Siempre se lo piensa el psicoanálisis como algo súper complejo, alejado, como estos que hablan y no se entiende nada. Y un poco para que la articulación sea posible, lo que hice fue tomar el relato en crudo. Es decir, todos los relatos están acompañados de cierta reflexión así de moraleja, ¿no? Entonces dije, Ujú. saqué eso, que entiendo yo que es la interpretación, y me quedé con el cuento, por así decir, lo más en bruto posible. Y después Ujú. yo, tomando lo que a mí estudio del psicoanálisis, darle esa interpretación. Es decir, no dejar que la moraleja cierre la historia, sino dejarla así en crudo e irle mechando de a poco estos conceptos del psicoanálisis. Y lo que, por ejemplo, eso me llevó muchas veces a que a gente que lo escuchaba me haya dicho, ah, mira, nunca pensé que ibas a reflexionar por ese lado de la historia. Claro. Porque claro, vos escuchás el episodio, escuchás la historia. Y después arranco a hablar yo, las pavadas que digo. Sí, Entonces, la gente termina de escuchar la historia y ya empieza, viste cómo es la mente humana, ya empieza a intentar de hacer como conclusiones. Pero todavía falta el Ujú. comentario. claro. Claro. Entonces, en ese diálogo que uno mismo va teniendo con el espectador, con lo que yo voy diciendo sobre esa misma historia que ambos escuchamos, es lo que creo que hace interesante. Y sobre todo breve, porque muchos me dicen, che, pero se quedó corto, podría haber hecho un poco más. Pasa que cuando me parece que ya se carga demasiado, con demasiados conceptos, demasiado contenido, se pierde también cierta riqueza de esa simpleza. Estás hablando de breve, pero es muy subjetivo ese criterio. ¿Cuánto tiempo estamos hablando de cada uno de estos podcasts con la historia y la reflexión? Todo el capítulo Sí, entero duran 12 minutos. está bien, buena donación. Eh, Ujú. Sí, bueno, porque sí, así no, me no, parecía que iba. estamos ante una sociedad que ya superar un minuto en un video casi es un pecado, así que hay que Mm, estar atento, ¿no? Igual tampoco hay que, creo que tomar como una directiva que sea corto la cosa, pero sí hay que buscar un equilibrio. Bueno, Francisco o Roque, como te dice Martín, ¿cómo te autonombrás profesionalmente, digo? Como eh, en la cuenta de Instagram, como tu nombre completo. yo en Instagram soy fran.enroque, que también es otro juego de significantes, digamos, y ahí es donde todo lo que pasa en los podcasts de salud mental tiene eco. Bien. Entonces, utilizo capaz el enganche o memes o algún otro tipo de publicaciones para convocar a la gente Ujú. a los canales de podcast, que son Spotify, se busca como salud mental, Anchor también se busca como salud mental, y en YouTube, que los acabo de subir, que es otra plataforma en donde es muy fácil el acceso para consumir diferentes tipos de contenido. Ujú. Bien, estamos aquí Exactamente. en Radio Symphony en vivo con Francisco Rego, justamente hablando de psicoanálisis. Y Martín tenía una pregunta cuando lo interrumpí.
Sí, ahí justo se me fue, pero vamos a ver si la podemos recuperar. Me parece muy interesante también hablar un poco de lo que es la divulgación. Entiendo, o al menos yo leo, interpreto, escucho tu podcast desde ese lugar. Me parece que desde ese lugar también se justifica un poco, no solo la duración de los episodios, que me parece, sí, uno podría desarrollar y irse más para el lado de una cuestión académica, eso siempre es Ujú, posible, pero entiendo que no es el propósito y por eso creo que también es muy logrado el aspecto de partir de un cómic, ¿sí? ujú. Y de conversar y comentar un cómic, me parece que justamente lo que, bueno, creo que ya te lo había dicho previamente, me gustó mucho, porque creo que es muy logrado en ese aspecto, ¿no? Pone sobre la mesa algunos conceptos para que nos podamos acercar a ellos desde ese lugar y bueno, te quería preguntar un poco cuál es tu intención con este producto que es este podcast. Sí, creo que vos lo dijiste con esto de la divulgación. Que a veces uno le pasa que cuando toma así el gusto por la radio y por producir este tipo de contenidos, ya empieza como también a pensar en eso, ya su forma de pensar, como que parte de eso, parte de la creatividad pasa mucho por volcarlo en esos tipos de comunicación. Y, y yo creo que en esta cuestión que vengo haciendo desde salud mental, en Tomar la Voz, es como que algo que ya no puedo parar, digamos. Ahora ya arranqué y se me ocurren más cosas, y el budismo, este tipo de articulación posible, es uno de los tantos también, para esto que Claro, decís vos, darle al psicoanálisis un lugar que tal vez toma muchas cosas de los conceptos académicos o complejos, pero también trata de dialogar Claro. con otras cosas para que, no sé si acercar a las personas, pero sí poder transmitir como yo pienso y, y- y- y llevo adelante el psicoanálisis, Sabes digamos. que se me viene a la cabeza y dije, bueno, ¿qué psicólogo es el Pero... mayor divulgador, digo, de justamente los asuntos de la psicología? Así como tenemos un neurólogo como Facundo Manes, ¿viste? Y siempre que hay un referente. Sí. Y en este Ujú. caso, bueno, el primero que se me vino a la cabeza, que tuvo muchos años de radio, tanto con Dolina, con La Negra, es el Mm, gran licenciado Rolón, ¿no? Que ha hecho sí, sí, este, sí. un imperio de la psicología casi, a partir de Sí, la sí. divulgación, ¿no? La divulgación y de que la gente pueda acceder justamente a una visión de la psicología más amigable, no Ujú. tan racional o tan estructurada. Total. Y no es casual que sea la radio el denominador común, porque creo que los psicoanalistas somos como apasionados por la palabra, Mm. y ujú, la radio es la palabra y la voz, como los medios privilegiados. Entonces, que el psicoanalista se interese por la radio es como muy afín, digamos. Tienen cosas, hay algo que tienen que ver. Bien, bueno, señores, se nos está acabando el programa. No sé si, Fran, nos querés decir algo más. Estamos a las Sí, 15 horas 58 minutos, así que te doy la palabra papá. para que Bueno, nos... que- quería Sí. aprovechar este espacio para agradecerles a todos ustedes, a Tomar la Voz, al proyecto que implica todas las cosas de Tomar la Voz. Por supuesto, yo tuve un pasaje por la radio, y que ese pasaje es lo que también a mí me permitió como poder volcar todo lo que había sido un interés en un primer lugar, llevarlo como una realidad, y no hubiese podido hacerlo sin que no, sin el espacio de Tomar la Voz, y también de la buena onda de ustedes. La verdad que en primer momento me acerqué, me acuerdo, toqué el timbre un día, digo, che, yo quiero hacer radio, y al toque Martín me dijo, sí, dale, venite el sábado que viene, pum, pam, pim. Estaba Pedro también, y desde ahí comenzó algo que no lo puedo parar, y no lo quiero parar tampoco. Así que quiero agradecerles a ustedes porque este programa lo que permite es que la gente que tiene ganas de poder acercarse a algo para ver si es de su interés, lo pueda hacer concretamente y lo haga serio. No sea como un juego de, bueno, hacemos... No. Y ujú. eso me parece que no tiene precio. Bueno, hermosas palabras, muchas gracias de nuestra parte, la verdad que es lo que intentamos hacer, dar ese espacio para que puedan encontrar, como vos decís, y bueno, entre todos ayudarnos para justamente tomar la voz y que este sea un lindo paso individual, pero también como colectivo, ¿no? Un lugar donde nos Ujú. encontramos y donde justamente reflexionamos sobre un montón de cosas. Así que bueno, habiendo dicho estas hermosas palabras, Francisco, le agradecemos a Nacho Casserly, agradecemos a la Secretaría de Integración Comunitaria
Comunitaria por este espacio, a la Municipalidad de San Isidro por el apoyo, y por supuesto que les deseamos una excelente semana. Gracias a los chicos del San Ladislao que pasaron hoy, a los chicos del Colegio Malvinas, y si no hay nada más para decir, saludamos. Gracias Martín, gracias Pedrito que estás ahí, un abrazo grande, nos reencontramos el próximo martes a las 14 horas para un nuevo programa de Tomá la Voz.